crea un lugar de trabajo más feliz. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Y saludamos a quienes nos están viendo por la señal abierta de Canal 13 y a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Si hay una cosa en la que concuerdan tanto quienes apoyan el apruebo como el rechazo, es en la importancia del sistema político. El consenso, tanto en el mundo académico como en los pasillos del poder, es que el sistema político es el corazón de una constitución. Pero este debate, de lo que también se ha llamado la sala de máquinas de la Constitución, ha sido también uno de los más difíciles de seguir para quienes no somos especialistas en estas materias. Conceptos como presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico o leyes de concurrencia presidencial son cosas que no manejamos la mayoría de los chilenos. Pero cómo se organiza el poder político es donde se juega el bienestar mismo de una sociedad, de todos los que compartimos un mismo techo y que tenemos que organizarnos para ver quién y cómo tomas las decisiones por todos. Por eso es importante entender cuáles son los cambios que propone la nueva Constitución para el poder del presidente, su relación con el poder legislativo, cómo se hace para que se aprueben leyes a través de las cuales se gobierna un país y quién, en definitiva, nos permiten avanzar o no. Es decir, sin una sala de máquinas que funcione, la aplicación real, por ejemplo, de los derechos sociales o de una reforma al sistema de pensiones pueden quedar solo en el papel. Y este manejo debiera ser lo más democrático posible, siendo la expresión de las mayorías que ganaron una determinada elección, pero también haciendo parte de las minorías que comparten un determinado territorio. De acuerdo a varios expertos, Chile tiene ya hace varios años un problema político. La fragmentación de los partidos en el Congreso ha hecho cada vez más difícil llegar a acuerdos y los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, independiente del signo ideológico, son permanentes. A todos los presidentes les ha costado llevar adelante sus programas debido a este sistema trabado. Entonces uno se podría preguntar, ¿para qué votamos entonces si las propuestas de los que ganaron no se pueden hacer realidad, atacando el valor mismo de la democracia? ¿Ayuda a mejorar la gobernabilidad el nuevo texto constitucional? ¿Se progresa en la forma de conducir al país al terminar con la hiperpresidencialismo del que hemos tenido hasta ahora, como señalan otros expertos? Esta y otras preguntas intentaremos responder esta noche, pero también hablaremos de la actualidad, porque no podemos evitar contar que hoy avanzaron las reformas propuestas por los partidos oficialistas por el apruebo. Y justamente no hubo tanto consenso, donde no hubo tanto consenso fue en lo que vamos a hablar hoy día, el sistema político. Así que comenzamos de inmediato con nuestro primer panel y tenemos de vuelta en nuestro set a nuestros abogados constitucionalistas que nos han acompañado durante todo este, ya 14 programas llevamos, abogados. ¿Cómo están? Francisco Zúñiga, Sebastián Soto, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Bueno, partamos al tiro, aprovechemos los minutos que tenemos. ¿Cómo se define y cuáles son las novedades de la propuesta política en la nueva Constitución? Pancho. La propuesta de nueva Constitución opta por un presidencialismo recargado. No es el fin del hiperpresidencialismo, es un presidencialismo fuerte. Pero le cambiaste el nombre al tiro. Es un presidencialismo fuerte en que lo novedoso es un poder legislativo de estructura bicameral asimétrica. ¿Está usted de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en que sea un presidencialismo fuerte por algunas razones. En primer lugar, el presidente pierde poder frente al Congreso en, por ejemplo, el manejo de la billetera fiscal, es decir, quién distribuye recursos públicos, urgencias y vetos y otros temas más. Pero sí Francisco puede tener razón en un punto, que ha sido muy criticado, y es la reelección inmediata. Ese es, a mi juicio, un gran error de la propuesta. ¿Por qué? Porque abre las puertas a un eventual populismo que es lo que ocurre en las reelecciones inmediatas. Miremos en Latinoamérica, donde es por la vía de la reelección inmediata, donde el autoritarismo se ha colado en una serie de países. Y por eso es que yo creo que tal vez Francisco está viendo ese punto, pero no hay que dejar de ver cuánto poder pierde el presidente también respecto al Congreso. ¿Estás viendo ese punto, Francisco? Sí, efectivamente, y creo que uno de los aspectos valiosos del acuerdo suscrito hoy día por los partidos oficialistas es precisamente poner fin a la posibilidad de la reelección presidencial inmediata o consecutiva. Ahora, Sebastián, ¿en dónde dices tú que el poder del presidente se atenúa?
además de lo que acabas de decir? Por ejemplo, en el manejo de la billetera fiscal. Eso es la vieja regla de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta es una regla que nace en la Constitución del 25, luego el 43 y el 70. Un gobierno radical, un gobierno demócrata cristiano crece. ¿Y por qué? Porque eran reacciones que el Poder Ejecutivo y la clase política en general tomaban para disciplinar a los parlamentarios que tenían un gran incentivo en gastar el dinero de todos en iniciativas muy pequeñas. La Convención elimina la iniciativa exclusiva del presidente de la República y crea unas leyes de concurrencia, que es una fórmula que a mi juicio permite en alguna medida una cierta institucionalización de la extorsión, es decir, los parlamentarios extorsionan por un tiempo al gobierno para que patrocine sus iniciativas de gasto. Y eso creo... ¿Cómo sería esa extorsión? Para que la gente lo entienda así con pera y manzana, porque esto es difícil de entender. Por ejemplo, presentan un proyecto de ley que implica un gasto... Porque, a ver, hasta ahora lo puede presentar solo el presidente todo lo que haga gastar de la billetera fiscal. El gasto público hoy día solo gira el presidente de la República porque es una materia de iniciativa exclusiva. Ya, y ahora, con la nueva Constitución, la propuesta es que también lo puedan presentar los parlamentarios. Así es, y puede tramitarse e incluso aprobarse en la primera comisión por los parlamentarios sin el patrocinio del presidente. Eso, creo yo, cambia en alguna medida la cultura política nacional, que durante mucho tiempo comprendió, a veces sin respetarlo, pero en general había un cierto acuerdo de que la billetera fiscal la manejaba el presidente de la República y los ministros con el Congreso. Obviamente tenía que pedir autorización, está la ley de presupuesto, pero finalmente la iniciativa la tenía el presidente de la República. Eso cambió. Yo tengo una discrepancia con Sebastián, porque creo que su análisis es meramente formal. La práctica político-parlamentaria, la relación del Congreso con el gobierno en los últimos 20 años ha estado marcado por una lógica de negociación. Y los parlamentarios, finalmente, en la lógica de negociación van obteniendo, ¿no?, espacios de decisión que son propios del Ejecutivo. Bien o mal, eso ha sido así. Yo creo que el desafío del presidencialismo es tener gobernabilidad democrática y eficiencia de las administraciones públicas. Y creo que ese desafío es muy relevante porque la nueva Constitución define una manera de relación del Estado con la economía y la sociedad distinta, que es el Estado social y democrático de derecho, que es un Estado que desafía al sistema político, al gobierno, a las administraciones públicas y al poder legislativo, a un conjunto de bienes y servicios públicos, a una actividad desplegada en procura de las necesidades colectivas que requiere de mucha eficiencia en la toma de decisiones. Ya, o sea, ¿tú no crees que podría haber proyectos de ley que son súper populares entre la gente que podrían, porque como las leyes de concurrencia requieren en algún minuto del proceso el patrocinio del presidente y supuestamente, supongamos que el presidente no quiere dar ese patrocinio porque es un gasto enorme para el Estado, los parlamentarios no podrían obligarlo? Podrían seguir adelante, efectivamente. Pero el presidente se sentía tentado, claro, todos quieren por eso ganar. la solución a este problema no es acrecentar el espacio de decisión del presidente, sino generar mecanismos de coalición que le den respaldo al presidente de la República en el poder legislativo. Ya, pero tú, un como respaldo abogado sólido, estable. ¿Está bien que se le haya compartido el poder de hacer leyes que irroguen gasto público al eso Parlamento? Ya está compartido. La famosa práctica del patrocinio que viene consignada en el texto de nueva Constitución es una práctica que ya existe. Ya. Una cosa importante que hay que decir también, que es verdad que el presidente en teoría pudiera decir, oye, esto no lo voy a patrocinar, pero hay otra institución que se ha eliminado, que es el control preventivo del Tribunal Constitucional en materia de procedimiento, no el control sustantivo, que es lo que ha generado una serie de discusiones, pero si es que se cumplen las reglas del procedimiento, mañana ¿quién lo va a definir? Hoy día eso lo arbitra un órgano externo que se llama Tribunal Constitucional. Claro, el presidente puede ir y decir, oiga, esta ley no le corresponde a ellos. Esto es de iniciativa exclusiva, esto es de ley de concurrencia, y mañana eso lo define la mayoría. Por lo tanto, la regla es de muy difícil exigibilidad para los parlamentarios. Por eso creo que además habría que volver a instalar el control preventivo, al menos del procedimiento. De todas maneras, para los retiros del 10%, ¿algo de esto funcionó? Nada, pues. Pero no podemos construir una regla de que esta es una cuestión que no puede ser analizada solo formalmente. O al menos deberíamos relegitimarlo. Si lo que debió haber hecho la Convención es intentar relegitimar una regla dañada. Avancemos para el veto. El veto presidencial era una herramienta que tenía el presidente en la Constitución del 80. ¿Cómo queda ahora? Queda reforzado. Queda reforzado porque hoy día el veto legislativo es solo parcial. En la propuesta de nueva Constitución es parcial
y total. Ya, Sebastián es así, no. En primer lugar, el veto nace en la Constitución del 33 y el veto que tenemos hoy día nosotros es de 1893, es decir, Constitución del 25, Constitución de 1980. Pero ¿en qué cambia ahora? Y hoy día hay veto total y parcial. Lo único que cambia es que para imponerse la voluntad del Congreso, en el veto parcial solo se requiere mayoría, por lo tanto el veto parcial es de coordinación, va a haber una negociación. La única vez que el veto opera como veto, es decir, el presidente dice esto no se puede tramitar, es en los vetos totales, donde la insistencia es de 3/5 o 4/7. Por lo tanto, ahí se requiere, para que la gente lo entienda, que el Congreso insista con un quórum alto y si no alcanza ese quórum, gana el presidente. Ya. En el veto total. Pero volvemos al problema de fondo. Expliquemos qué es el veto, que el veto lo utiliza el presidente para qué. El veto es la conformidad o disconformidad, Sí. en este caso la disconformidad parcial o total con el texto de los proyectos de ley despachados por el Poder Legislativo. Entonces al presidente no le gusta, lo puede vetar, supuestamente. Exactamente. Y resulta ser de que con esta distinción entre veto parcial y veto total se produce un problema, y es que como la regla de insistencia es más exigente, el resorte del presidente va a ser recurrir siempre al veto total. Entonces, aquí vuelvo al punto. Aquí la solución del presidencialismo no es dotar de más poder formal al presidente, sino de dotarlo de respaldo coalicional, que tenga un bloque de partidos políticos que le dé sostén a ese Que gobierno. a Francisco no le gusta el sistema político que está en este borrador. A mí tampoco me gusta, quizás no por las mismas Por distintas razones, veo. No, es que yo creo que el problema no es una discusión teórica de cuál es el mejor régimen político. La opción legítima de la convención es el régimen presidencialista. Y yo suscribo esa. Y por tanto, me parece que es una respuesta posible. Para que esta respuesta posible funcione, se requiere introducir algunos correctivos. ¿Cómo conversa eso con el bicameralismo asimétrico? Que también explíquenlo, por favor, porque nadie entiende qué es eso. No, eso es muy simple de explicar. El bicameralismo asimétrico significa que las ramas del Poder Legislativo tienen roles político-institucionales distintos. No significa que una Cámara sea más importante que la otra. Pero si hay una Cámara que claramente tiene menos atribuciones, pues. Yo lo explicaría distinto. Tal vez durante 200 años el bicameralismo, el Senado y la Cámara tuvieron que aprobar el mismo proyecto de ley para que este fuera ley. A partir de este texto... ¿Por qué se tenía que hacer así? ¿Por qué tenía que ser dos cámaras que hicieran lo mismo pega? Esto son históricas. Es histórico y además porque representan, al menos en teoría, a distintas personas, porque la Cámara es una representación poblacional, es decir, de acuerdo al número de personas, y el Senado siempre ha sido de acuerdo a los territorios, regional y... Yo discrepo de ese punto de vista. El Senado, durante buena parte de nuestra historia republicana, fue una Cámara oligárquica, una Cámara de representación de ciertas minorías. De hecho, durante mucho tiempo, la elección de los senadores era en una circunscripción nacional, era indirecta. Ya. Eran senadores de la República en rigor. Esto cambia en el siglo XX y la Cámara y el Senado eran cámaras idénticas en sus roles legislativos. Eso cambia en este proyecto de nueva Constitución y cambia en el sentido correcto. En la medida en que la nueva Constitución establece un Estado regional con descentralización política y administrativa, la Cámara Alta, la Cámara de las Regiones, pasa a ser una Cámara de representación territorial de las regiones. Incluso más, es una previsión en orden a que los representantes regionales dan cuenta ante las asambleas regionales de su función. ¿Y por su qué rol. se habla entonces de un Congreso de diputadas y diputados todopoderoso? Ese es un error, nuevamente. El Congreso de las diputadas y diputados, en rigor, es la Cámara de representación popular. Y ese diseño... Pero donde todas las leyes van a empezar y terminar ahora. Es perfectamente coherente. Esto de sostener que una Cámara es más importante que la otra, la verdad es que es una visión, a mi juicio, errada. Sebastián, porque después de las dificultades que hubo en el seno de la Comisión de Sistema Político para arbitrar una decisión final, la verdad es que el reparto de poderes entre ambas ramas del Poder Legislativo quedó muy equilibrado. Bueno, yo discrepo de eso, pero la gran razón por la que se habla de bicameralismo asimétrico es porque en ciertas hipótesis la Cámara se impone al Senado, se puede imponer al Senado. Es verdad que al inicio era más
hipótesis hacia el final son menos, pero en definitiva la Cámara es la que tiene la voluntad en muchos temas y es la que deciden finalmente. Y no es como ha sido en 200 años, en donde ambas cámaras deben coordinarse y ponerse de acuerdo. Y déjame agregar una cosa más, Mónica. Es importante que la gente se dé cuenta de qué estamos afectando. Y yo invito a las personas a reflexionar qué representante en la historia de Chile los motiva. Y estoy seguro que esa persona ha pasado por el Senado. No es exclusivamente el Senado una cámara oligárquica. No, fue Elías del siglo XIX. Laferte no fue un senador que representara una oligarquía. Entonces el Senado es hoy día una cámara deliberativa que aporta. Ahora, Ya. las cámaras del ¿Es Congreso verdad Nacional... que solo existe en Camerún, como dicen? ¿Alguien encontró un Es verdad, antecedente? Porque yo no pude. El convencional Arbó, el convencional Chaín ha insistido que un sistema de bicameralismo asimétrico con presidencialismo atenuado solo existe en Camerún. Yo no soy un experto en el sistema de Camerún, pero lo que sí sé es que al menos para nuestra tradición eso no existe. Ya. Y también, otra pregunta cortita. ¿Es verdad que hay una cláusula Parisi, podríamos llamarla cláusula Parisi, en el sentido de que si quieres ser candidato presidencial tienes que estar en territorio? Mónica, yo quiero precisar, esto de Camerún es una cosa bien absurda, porque al final de cuentas lo que uno tiene que evaluar es la propuesta de nueva constitución y el reparto de roles que las ramas del Poder Legislativo tienen. No si se asemejan o no a otro sistema político en un país de África o de cualquier otro continente. Y en cuanto a tu pregunta, la de la cláusula Parisi, efectivamente hay un requisito para acceder al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, que consiste en haber residido en el país con anterioridad a la candidatura. Muy bien. Muchas gracias, queridos abogados. Como ven, hay siempre dos interpretaciones para el texto, pero es que hemos querido representar a los dos de la parte más técnica, que nos explicaron bien lo que salía en la propuesta convencional. Muchas gracias, que estén bien, Gracias, buenas noches. Mónica. Y ahora vamos a seguir con nuestro panel político, porque la idea es evaluar ahora todos estos contenidos que intentamos explicar brevemente. Me voy a devolver porque se me quedó la Constitución acá. Aquí está mi texto. Bueno, sí, la propuesta de nueva Constitución. Sí. Propuesta de nueva Constitución. ¿Sacamos alguna hojita o no? No sé, ¿no? Ya, partamos con la discusión un poco más política de lo que significa todo lo que hemos conversado, así que tenemos una mesa integrada por el senador Daniel Núñez del Partido Comunista. Muchas gracias, senador, por acompañarnos nuevamente. Gonzalo Vinter, diputado de Frente Amplio. Constanza V, ex convencional de la UDI. Y el exministro de Hacienda, Andrés Velasco. ¿Cómo está, exministro? Muy bien, muchas gracias. Ya, decano le tengo que decir ahora, ¿o no? Andrés nomás. Andrés. Bueno, partamos con la evaluación que ustedes hacen de lo que trae la propuesta y en definitiva, la pregunta es, ¿esto es mejor o peor para Chile? ¿Nos va a permitir gobernar mejor o peor? Sí, mira, sobre eso, Mónica, yo creo que antes de escuchar atentamente recién a los abogados, pero tal vez antes de decir lo bueno que es la nueva Constitución, yo creo que sería bueno hacer una pequeña reflexión. Si lo que tenemos hoy día en el sistema político, lo que la gente ve como la democracia en Chile, funciona bien o funciona mal. ¿Por qué? Porque si esto funcionara bien, yo te diría, no tiene mucho sentido que nos propongamos hacer cambios en el sistema político. Y yo la percepción que tengo es que la democracia en Chile está en una crisis terrible, terrible, y el nivel de descrédito, de cuestionamiento de la ciudadanía es tremendo. Te lo digo incluso en forma autocrítica siendo yo parlamentario. O sea, digan lo que digan en las encuestas, los parlamentarios salimos pésimamente evaluados. Entonces, lo primero que yo te diría es que Chile necesita cambios profundos en el sistema político y, por supuesto, podemos discutir ahora si estos cambios que propone la nueva Constitución que yo tengo acá son los mejores u otros. Pero yo creo que es muy importante... Pero usted ¿considera que la manera que propone el texto constitucional mejora o empeora la gobernabilidad? Yo considero que lo mejora y básicamente te quería describir tres cosas. Primero, algo que comentamos, pero yo creo que en un programa anterior lo voy a insistir, el carácter paritario que tiene, las normas que hay de composición de los organismos Pero representativos. hablemos del sistema político, senador. Bueno, pero es que te lo digo al tiro, pero es que yo creo que eso es parte del sistema político. Disculpa que lo diga, o sea, para mí es parte, para otros no, para mí sí. Segundo, yo creo que es muy importante que hay más participación ciudadana y mecanismos nuevos, que yo saludo, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, la derogación popular de ley, y algo que también molesta mucho a la élite política, hay más control ciudadano sobre los políticos. Y te voy a poner un ejemplo concreto que discutíamos o conversábamos, ¿no? Recién, el Senado. Termina el Senado, la Cámara de las Regiones, pero yo quería una cosa muy importante para mí, es que dura 4 años la Cámara de las Regiones, porque yo no estoy de acuerdo en una cosa.
¿Por qué los senadores tienen que durar 8 años? Un senador, ¿hay control ciudadano en lo que hace un senador o una senadora en 8 años? O sea, yo creo que muy poco. Yo estoy viendo la experiencia recién ahora, estos meses del Senado, y claro, en 4 años la gente está mucho más cerca tuyo, tiene un control mucho más directo. En 8 años se genera una sensación de que no hay límite en lo que tú puedas hacer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista son grandes cambios. Y por último, Mónica, disculpa, hay un estándar anticorrupción en la nueva Constitución muy elevado, del cual se carece hoy día, y creo que eso es fundamental también. Muy bien, senador. Andrés Velasco. El senador dijo una cosa muy cierta y varias cosas que yo al menos no comparto. ¿Es el status quo de la política en Chile hoy día? Bueno, es pésimo. La política funciona mal, tomamos decisiones malas, los retiros, por ejemplo. La pregunta es, tú lo dijiste muy bien, Mónica, te voy a citar. Tú dijiste, hay un catálogo de derechos sociales que yo al menos comparto, respeto y subrayo. ¿Esos derechos sociales van a ser letra muerta o letra viva? ¿Van a ser promesas vanas o van a ser realidades para la gente? Eso requiere un sistema político que funcione, en que la persona, hombre o mujer, que resulte elegida presidente de la República, tenga un programa, pueda armar una coalición, tenga los votos para llevar ese programa a la práctica y de modo que las leyes sean beneficios para las personas. Lo que se propone en este proyecto, porque no es constitución todavía y probablemente a mi juicio no lo sea, nos da un sistema político que no va a operar bien, donde la colaboración va a ser reemplazada por el conflicto, donde formar mayorías va a ser prácticamente imposible, donde los partidos políticos que ya están atomizados y hechos pedazos van a ser más débiles aún, y por lo tanto ese espléndido catálogo de derechos sociales del cual yo al menos me enorgullezco, corre el riesgo de ser ¿Por qué una... va a haber más conflicto y por qué los partidos se van a fragmentar más? Déjame terminar. ¿Por qué? Varias de las cosas que se discutían recién. Primero, porque el corazón de esta sala de máquinas, usemos la metáfora que tú quieras, es el sistema electoral. Esta Constitución omite el sistema electoral. Eso es como que alguien haga el reglamento del fútbol y no especifique si son 11 jugadores o 15. La actual también lo omite, pero mal de tontos consuelo de muchos, ¿no es cierto? La esencia del reglamento del fútbol es juegan 11, estas son las reglas para que entren, estas son las reglas para que salgan. El sistema presidencial que se discutía recién es bueno o es malo dependiendo de cuál es el régimen electoral. Primer problema, hay una omisión gigantesca. Se les olvidó parte importante de la pega. Segundo, las democracias que funcionan bien funcionan con pocos partidos que son representativos, que no tienen el descrédito del cual el senador correctamente aludía, ¿no es cierto? Hoy día los partidos están todos desacreditados y necesitamos partidos que puedan gobernar. El gobierno actual tiene una ínfima representación en ambas cámaras, como ocurría con el gobierno de Piñera también. ¿Por qué? Porque es muy difícil armar mayorías. Y si ese problema existe hoy, con lo que se propone, se haría más difícil aún y por lo tanto, aquí termino, la posibilidad de que las promesas y los programas de gobierno sean realidad y le mejoren la vida a la gente, van a quedar en promesas vanas. Y eso significa más frustración con la democracia y no más satisfacción con la democracia. Diputado. Tengo una semejanza y una diferencia importante con lo que ha planteado Andrés. Yo comparto con Andrés que a los países les hace bien que el sistema político y el sistema electoral sean capaces de empujar a las distintas fuerzas políticas a ir produciendo mayorías que le den gobernabilidad al país y que finalmente hagan que aquellas ideas que son mayoritarias en un país finalmente se ejecuten, porque si no se ejecutan se genera una frustración que le hace mucho daño al país. Ahí estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo con Andrés con respecto a que eso pasa por el sistema electoral y pasa por la forma en que regulamos los partidos políticos. Sin embargo, en Chile, el sistema electoral va en la ley de escrutinios populares y los partidos políticos van en la ley de partidos políticos. Por lo tanto... Pero podría haber quedado un umbral de representación en la Constitución. Podría haber quedado, pero la práctica que hoy día tenemos en Chile es que eso va en la ley. Por lo tanto, el temor que tiene Andrés... que yo, o mala? Me toca. El problema que denota Andrés, que yo comparto completamente, no es un problema que va a ser plebiscitado el 4 de septiembre, porque los problemas que acaba de denunciar Andrés no están en este texto, sino que van en la ley de partidos y de hecho, probablemente por lo que te escucho, cuando tengamos que reformar la ley de partidos vamos a tener semejanza en muchas cosas. Ahora vamos a lo que sí se plebiscita. Yo creo que en este momento en Chile tenemos una crisis de representación y que dice relación con que los sentires, esperanzas, indignaciones, ideas del pueblo de Chile no alcanzan a ser procesados eficientemente por el sistema político. Quizá alguna vez fue posible, hoy en día, en la actual configuración de la sociedad, eso no está ocurriendo. Y además, porque es muy centralista.
¿Qué es lo que yo creo que hace tan bueno el sistema político que crea esta Constitución? Que obviamente tiene que ir siendo complementado por leyes, porque la Constitución no puede decir dónde está el baño de la moneda ni dónde va cada semáforo, sino que va entregando marcos, ¿cierto? Hay varias cosas ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, reparte poder. Es algo muy importante decirlo, este sistema es bastante parecido al actual, pero le hace algunos ajustes que yo creo que lo hacen mejor. Reparte poder porque le entrega más poder a las regiones, ¿cierto? En segundo lugar, establece un bicameralismo asimétrico, se lo ha llamado, en donde le otorga al Congreso la capacidad de ser más eficiente, en donde dice, todo lo importante lo verán las dos cámaras, pero le vamos a permitir a la Cámara de Diputados que algunos aspectos de menor cuantía legislativa, por decirlo así, van a pasar por una de las dos cámaras. Y lo más importante de todo es que, por primera vez en nuestra historia constitucional, le otorga al pueblo un rol y una serie de mecanismos mediante los cuales pueden participar y controlar a los políticos. ¿Pero por qué es más eficiente y lo más importante? Porque el Senado o Cámara de las Regiones deja de durar 8 años, que a mi juicio yo le he preguntado a todo el mundo, la gente que no está muy metida en política, ¿por quién votó usted hace 8 años? Y la verdad es que ya la gente no se acuerda. Y eso hacía que finalmente quienes estaban sentados se les permitía tener una desconexión con lo que estaba ocurriendo en la realidad. Constanza. Sí, bueno, yo creo primero que quizás para quienes nos están escuchando, nos están viendo en la casa hasta ahora, ¿por qué el sistema político finalmente es tan importante? La parte fundamental de una constitución, y la Mónica lo decía muy bien al principio, tiene que ver con el sistema político. ¿Por qué? Porque las constituciones nacen para limitar el poder, ¿ya? O sea, nosotros, los ciudadanos, ¿verdad?, votamos, elegimos a quienes son nuestros representantes para que tomen decisiones por nosotros. Y eso es un poder muy importante. Y para poder, obviamente, manejar ese poder, tiene que estar desconcentrado, tiene que estar separado, tiene que estar bien limitado y tiene que haber buenos contrapesos para evitar abusos, para evitar arbitrariedades. Y es por eso que el sistema político tiene que estar bien diseñado. Ahora, desde mi punto de vista, ¿por qué creo que esa parte tan esencial de la Constitución, esta Constitución de la Convención, no aprueba, no pasa el 4, ¿ya? No logra aprobar? Porque primero quita contrapesos que son importantes, elimina el Senado, ¿cierto? Y concentra el poder en el Congreso de Diputadas y Diputados. Tanto así que le cambia el nombre, se establece una Cámara de las Regiones que es decorativa, que es aspiracional, una Cámara de las Regiones que se elige junto con las autoridades comunales, ni siquiera se elige con el Congreso de Diputadas y Diputados, se concentra el poder ahí, ¿cierto? Y como bien decían también los profesores hace unos minutos atrás, lo que se genera también es una incertidumbre tremenda en cuanto a los temas de gasto, ¿ya? ¿Y por qué los temas de gasto son tan importantes? Bueno, ¿y por qué tiene iniciativa exclusiva hoy día el presidente en temas de gasto? Bueno, porque evidentemente quien es el, comillas, administrador de la caja fiscal es el presidente de la República. Entonces, ¿a quién yo le voy a pasar la cuenta? En el caso de, bueno, acá Andrés fue ministro de Hacienda. ¿A quién yo le paso la cuenta? Bueno, el ministro de Hacienda, la DIPRES, pero al presidente de la República. ¿Qué pasa cuando tú reemplazas la iniciativa exclusiva por estas leyes de concurrencia presidencial? Lo que ocurre es lo que Eduardo Frei Montalva tenía miedo, que es el tema del populismo, ¿cierto? El populismo que se genera a partir de una asamblea que está concentrado todo el poder, el Congreso de Diputadas y Diputados, donde nadie finalmente es responsable. Como son todos responsables, nadie finalmente lo termina haciendo y tiene la iniciativa para poder iniciar ese tipo de proyectos, presionar al presidente y donde evidentemente se va a terminar generando, como bien decía Andrés, más conflicto que colaboración. Este sistema político, pero déjame terminar nomás. Si uno tuviera que asimilar esto a una analogía, ¿cierto? Yo le diría que esto es como, yo no sé cocinar, no le pego mucho, pero es como un plato de comida, ¿ya? Donde en esto, porque a mí me tocó participar de esa comisión, así que lo puedo decir con conocimiento de causa, es que no nos pusimos de acuerdo si el plato era salado o dulce. Cada uno le empezó a meter ingredientes y terminó siendo un plato incomible. Por lo tanto, este sistema político finalmente lo único que hace es no establecer un sistema que no está en ninguna parte del mundo. Yo no creo que ni siquiera lo conversaba antes con Gonzalo, ni Camerún, porque en ninguna parte está. En Chile, es un laboratorio y hoy día experimentar con el país en algo tan sensible como el sistema político, desde mi punto de vista, me parece que es irresponsable. Cortito, porque quiero avancemos ya a otro tema para preguntarle. Ya no, es que solo decir que, a ver, lo que a mí me complica de esto es que nos dicen que el Senado es el contrapeso y la nueva Constitución tiene la participación ciudadana como la forma de ejercer contrapesos. Entonces, desde ese punto de vista, como bien dijo Gonzalo, en esta nueva Constitución, en vez de generar el poder en órganos, como por ejemplo el Senado, se lo entrega a la ciudadanía. Y eso es profundamente democrático. Todos sabemos, entonces, senador, también todo lo que pasó con las mociones populares de norma y no dejaron ni una. Mónica, ¿me permite una cosa al respecto? No sé qué efectividad va a tener eso. Pero es que, Mónica, yo creo, disculpa, pero es que yo creo que eso es bueno. Pero es que eso es parte de la democracia. O sea, se pueden... Yo creo que no nos engañemos. Hay un mecanismo que permite que la ciudadanía haga una ley y el Congreso tiene que votarla. O sea, para mí eso es democrático. ¿Cómo voy a cuestionar eso? Yo creo que el punto es el siguiente. Esta es una democracia representativa. Para eso le pagamos el sueldo a los senadores y a los diputados y espléndido que tengamos un senador y un diputado aquí. Y estamos armando
cuerpos colegiados para que nos ayuden a gobernar al país. Y la pregunta a la que tenemos que responder es, ¿ese diseño de esos cuerpos colegiados está bien hecho o mal hecho? Yo tengo la convicción de que está mal hecho. Y quiero leer una cosa que dijo Gonzalo, que me parece bastante peculiar. Él dijo, mire, aquí este auto debería tener ruedas, no tiene ruedas. Este auto debería tener volante, no tiene volante. Pero cómpreme el auto y después veremos si le ponemos las ruedas o el volante. No recuerdo haber dicho eso en ningún Eso caso. dijiste tú, dijiste... ¿Podemos buscar la grabación? Pero No, lo que pasa es que Podemos, porque yo no recuerdo haber dicho... dijiste Claro, que el tú sistema dijiste- electoral se hacía por fuera. Exactamente, y eso dijiste lo el sistema electoral es clave, pero eso lo veremos después. El sistema de partidos políticos se verá después. Pero cómpreme Pero este sí, auto que no pero- tiene ruedas y no pero tiene Andrés, volante y después el problema lo Andrés, arreglamos. en el presente, esas dos cosas están en las leyes. Por supuesto. Están en la ley de escrutinios populares y en la ley de Y partidos el políticos. senador partió diciendo muy bien Ya. que el presente es muy malo y por lo tanto no es el referente al cual nos queremos pegar. La Pero pregunta es, mi punto ¿era es esta que la oportunidad de hacer aquello en algo lo que estamos mejor? de acuerdo no será plebiscitado el 4 de Ya, pero lo que septiembre. sí Ese es el aparece, problema, lo porque que es sí un auto aparece en sin varias ruedas. constituciones del mundo es un umbral de representación para estar en el Congreso. Yo estoy de acuerdo. Ya, y se habla normalmente del 5%. Ya, yo revisé, así hice un ejercicio. Nacional o por Se habla lista del o por 5. distrito, es un Bueno, tema... póngale el 4, ya. Pero de todas maneras, yo busqué en la última elección parlamentaria qué partidos se salvaban pasando el umbral del 5. Y solo quedan 6 partidos. Queda Renovación Nacional, la UDI, el Partido de la Gente, el Partido Socialista, el Partido Republicano y el Partido Comunista. ¿Será por eso que no quieren poner las fuerzas políticas un umbral de representación en la Constitución? Pero pregunta, ¿de dónde sacamos que las fuerzas políticas no quieren poner un umbral? No sé, porque no está. Yo estoy de acuerdo, pero en la ley de escrutinios populares, que es donde está regulado. Y en Ahora, la yo reforma quiero hacerme que hoy cargo- día se anunciaron, porque Espérate. el socialismo democrático había propuesto un umbral del En todo 5%. caso, comparar esa elección con una elección futura, con un nuevo sistema, a mi juicio, un ejercicio un poco ineficiente, porque en esa elección los partidos concurren bajo estas reglas. Entonces, los partidos no concurrirían de la Me misma imagino forma. que usarían otra ingeniería electoral. pero Claramente nosotros como Frente básicamente Amplio iríamos como Frente esto Amplio. habla de- Ahora, yo quiero decir algo que no se puede dejar pasar. Aquí se dice que no hay contrapesos. Y quiero ser muy claro con la ciudadanía en esto porque se ha producido una confusión, a mi juicio, muy grave. La Constitución que rige actualmente Chile, para el derecho constitucional, es parte de las constituciones presidencialistas, ¿cierto? Y la actual... Esta no es una y la constitución actual- presidencialista, la constitución de la convención al menos. Pero Y la convención- ¿será posible que yo pueda intervenir? Porque y la Gonzalo como que convención- se toma la palabra y no la suelta nunca. Entonces, y, ¿para la, qué pasa? No, y la de la tranquilo. convención Haga su punto, también es diputado. presidencialista. Efectivamente, es un poco menos presidencialista que la anterior porque le entrega ciertos poderes que tenía el presidente al Congreso, a las regiones y a las personas. Eso es desconcentración del poder y no Constanza. concentración del poder. A ver, yo creo primero que el tema del umbral, que yo creo que es algo que plantea Mónica y que tiene toda la razón del mundo y que creo que de alguna manera, a confesión de parte, revelación de prueba, como decimos los abogados, no se dejó en la Constitución de la Convención. Entonces uno dice, bueno, esto quizás es materia de legal. Bueno, a ver, se dejó en la Constitución de la Convención que tiene 445 artículos, 388 permanentes, el derecho al ocio, el derecho al placer sexual, el fomento a la lectura, pero no un umbral del sistema electoral. O sea, eso que pareciera que es como base, ¿cierto?, de cualquier sistema político, eso no. ¿Ah? Pero hay otras cosas que sí. Ya. No, porque es muy maximalista ponerlo. No, pues porque simplemente... ¿Por qué cree porque que simplemente... ocurrió eso, Me Constanza? dejas- mira, ya que hablaste Tú todo el estuviste rato, entonces adentro. me dejas- por eso, como tú O sea, adentro, finalmente... Eres la única que estuviste ahí, en la comisión. Sí, el gran tema es que, como te decía anteriormente, todo esto tuvo que ver con cosas que se fueron cortando y pegando para tratar de ganar ciertas cuotas de poder, pero sin ninguna lógica. Imagínate el caso del Senado, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. A mí, por lo menos, me parece que es un contrapeso que hoy día se elimina y sin ningún argumento, ¿ah? Porque se eliminó con puros argumentos que después se dieron cuenta que eran falsos. Se eliminó el Senado. Después, bueno, algunas fuerzas políticas se dieron cuenta que no, que cómo vamos a eliminar el Senado. Bueno, creamos otro órgano, Cámara de las Regiones. ¿Sabes lo que terminaron haciendo con la Cámara de las Regiones? Agarraron todas las atribuciones que tenía el Senado y trataron de ir poblando la Cámara de las Regiones con las atribuciones del Senado. ¿Y eso por qué? Ya, pero Porque Constanza, finalmente, por lo tanto, no es un contrapeso, porque resulta que lo adornaron con pocas cosas. Y el gran tema es que hoy día el Senado finalmente termina siendo un órgano que te permite poder tener una representación de las regiones en las decisiones nacionales. Y lo que hace la Cámara de las Regiones no es eso, porque resulta que acota a temas, por ejemplo, en materia de derechos sociales. Solo educación, salud y vivienda. Seguridad social, nada. Pero es que, espera, a ver, los hombres parece que como que terminan hablando. Bueno, es que quiero avanzar, pero si me interrumpen es medio difícil. Pero en temas, por ejemplo, como seguridad, temas de orden público, esos son temas que simplemente la Cámara de las Regiones no tiene nada que decir. Y si la Cámara de las Regiones, fíjese, si quiere meter, dice, ¿sabe qué, Congreso de Diputados y Diputados? Yo quiero ver este proyecto. Ah, bueno, véalo.
Senador. Muéstreme las modificaciones, dame un segundo. Muéstreme las modificaciones. Ah, no me gustaron, así que por mayoría, Cámara de las Regiones guarde ahí en el sueño lo a justo. la Corte Constitucional. No Ya, puede Llegamos al senador, artículo no es así. concreto. Eso no es verdad. usted, que es senador, Eso no es verdad. quería que el Senado mejor desapareciera. Bueno, lo dijo muy bien Francisco Zúñiga, yo eso lo dije en mi campaña, así que yo fui electo senador en esa condición de cuestionamiento de la institucionalidad del Senado. Es una institucionalidad oligárquica, elitista, es evidentemente menos numerosa que la Cámara, por lo tanto los que están ahí tienen Pero usted que ya menos tiene la número. práctica, que está ahí en el Senado, ¿consideran ustedes que entorpecen el procesado de la ley? O sea, es que no es el problema de que entorpezca o no entorpezca, Mónica. Yo creo que el problema, en mi opinión, es más profundo. Yo lo que siento en relación, por ejemplo, a los contrapesos, aquí estamos discutiendo los contrapesos de poder político. A mí me gustaría saber cómo vamos a ver un contrapeso para que el poder del dinero no se inmiscuya en las decisiones de la política, porque de eso aquí no hemos hablado nada. Y disculpa que te lo diga, pero tenemos en Chile, en 30 años nunca había ocurrido lo que ocurrió con el caso Corpesca. Tenemos un ex senador de la UDI preso por coime y soborno. Una ex diputada Martí Sase condenada a... ¿Cuántos fueron? La propuesta de nueva 50 Constitución días de cárcel. trae Entonces, muchas normas de probidad, pero no es el tema del programa, estamos tratando de pero es que- desentrañar el ya, pero cómo yo funciona el sistema quiero político. yo quiero decir que tengo una interpretación distinta a la que se ha dado acá, quiero que me den la libertad de explicarla, y mi interpretación es Ya. que es muy importante para el sistema político chileno que haya una condena clara y nítida a los casos de corrupción. Ya, o sea- y hay un artículo, una norma que es el 200... ¿Pero eso qué tiene que ver con eliminar el 172, Senado? ¿El Senado era más que está- corrupto o...? O sea, yo tengo la opinión de que el Senado es una instancia oligárquica y que ha frenado un montón de proyectos de ley que eran avances importantes. El último que frenó, Sí. pero Yo para terminar, escucho el último que frenó es el royalty. Teníamos una propuesta de royalty y el Senado lo dejó en la discusión de Pero la usted Comisión de dice- Minería a un ¿Lo frena por 0.6 del corrupción? PIB. O ¿Usted sea, está perdón, diciendo 0.3 del PIB. O sea, si yo voy a acusar algo de corrupción, tengo que hacerlo con antecedentes. Claro, por eso. Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que hay un ex senador de la República que votó la ley de Muy pesca bien. y que llevó indicaciones ahí y que está preso porque fue pagado por la industria pesquera. Si eso no es corrupción, ¿qué es lo que es? Es un ex senador, pues. Pero Andrés. ¿Sabes lo que está diciendo el no senador? está preso. Constanza, No, está no, preso un ex no, senador. es grave que tú estés diciendo que hay proyectos de ley que se paralizan por corrupción. No he dicho eso. O sea, como que no. No, pero a ver, No, oye, como pero eso es es lo que acabas de disculpa, decir. pero no. O sea, yo lo que dije fue claro y nítido. Eso Yo- me parece yo- un poquito, me parece No. bien grave lo que Yo está dije, diciendo. lo Entonces, que tenga yo cuidado, he señalado senador. es que el Senado ha frenado proyectos de ley y les ha puesto un contenido distinto a la propuesta que emanó. Por ejemplo, el royalty a la gran minería se lo rebajó a un 0,3% del PIB, lo que a mi juicio es un escándalo porque es muy poca recaudación. Y lo que dije fue que hay un senador preso por votar una ley coimeado por la industria pesquera. Y eso se llama Andrés. corrupción, y es Orpiz, y esa es la ley de pesca. O sea, no me La digáis que son corrupción mentiras es ahora. condenable. No me digas Pero que la son mentiras. corrupción no es inherente ni al Senado, ni a la Cámara, ni a los Carabineros de Chile, ni a ninguna institución. Por lo tanto, hablemos de aquello a lo cual nos convocaron a hablar. Yo escucho ¿no quiere al... hablar de la corrupción del mundo político, entonces? Indudablemente que quiero, pero aquí estamos hablando del Senado porque esa es la invitación que nos hizo Mónica Pérez y el programa. Yo escucho al senador y me recuerda los dichos recientes del ministro Jackson, que merecieron, por supuesto, las críticas de todo el mundo. El ministro Jackson dijo, mira, hay algunos que somos buenos y otros que son malos. Y los buenos vamos a hablar de la bondad. Y aquí dice, mire, entonces lo que está... Son los corruptos. Perdón, Eso perdón. Lo dice el Código Penal, no lo dice lo Daniel. que acaba de decir el senador es que hay unos buenos que son los diputados y hay unos malos que son los senadores. pero yo no he dicho eso, Esa Andrés. manera de entender el mundo en que hay buenos y malos es exactamente lo que dijo el ministro Jackson y que mereció las críticas de todo el mundo, porque eso se llama arrogancia moral y entender el mundo de una manera bastante Si torcida. combatir la corrupción es arrogancia, déjame del lado los arrogantes. creo que La te digo corrupción igual es tiro. condenable. Déjame al lado los arrogantes. Pueden tener un buen te debate, concedo ese mérito. pero si le atribuye palabras que no Hablemos dijo, de uno. se echa a perder. Eso, yo pensé que me tocaba así con todo respeto. Después te doy la palabra. El Senado, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Europa, se llama de maneras distintas, existe porque hay distintas maneras de representar el interés popular. Por ejemplo, el Senado que se propone en esta Constitución tiene 3 por región, que es distinto a cómo se elige en la Cámara de Diputados. Eso le da una perspectiva distinta. Y hablando de representación y de transparencia y de democracia, Aclaremos que es da bueno... 3 representantes, o no le da todavía el Claro, número, pero son claro. los Al mismos menos 3 representantes y para tiene- todas las Exacto, regiones. O sea, exactamente. da lo mismo que sea Exactamente. mucha Entonces, gente o poca gente. exactamente. Lo que te revela que en todas las constituciones, y esto en este caso no está mal que sea así, existen 2 cuerpos distintos porque traen distintas miradas y distintos enfoques. No es que uno sea bueno, el otro sea malo, este sea oligárquico, el otro sea popular. En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, hay distintos cuerpos colegiados porque en la vida no hay
una mirada. Hay muchas y es bueno que haya un proyecto de ley que pasa por este cuerpo que tiene una perspectiva A y pasa por este otro que tiene una perspectiva B y lo que sale es un mejor proyecto. Y por lo tanto pretender convertir esta discusión en una discusión de buenos y malos es cambiar el tema. Y yo creo que sería bueno que hablaremos del tema que nos convoca y no insistamos en cambiar de tema. Yo quiero los mecanismos. Quiero hablar de si es que, ya que estamos hablando del presidencialismo atenuado, ¿había un problema en Chile de hiperpresidencialismo que había que atajar con este cambio? No sé, ¿cuál es la perspectiva? Yo creo que sí. Yo creo que el presidencialismo, en todo caso, en la nueva Constitución no es atenuado, es presidencialismo. Y un buen presidencialismo. Lo que pasa es que es atenuado con respecto a la Constitución del 80, pero no con respecto a las constituciones del mundo. Con respecto a las constituciones del mundo, pasaría a ser parte de la familia de las constituciones presidencialistas a secas. Ahora bien, quiero meterme en el Senado. Yo no creo que el Senado sea esencialmente malo. Ya no creo que haya y además que una institución en general es la sumatoria de los mecanismos que le dan forma y las reglas que le dan forma. Pero sí creo 3 cosas. 1, 8 años era demasiado tiempo y le permitía al senador poder abstraerse un poco de la ciudadanía porque estaba lejos de la situación de la elección. En segundo lugar, que dieran todas las leyes de la misma forma y con el mismo mecanismo, lo hacía lento. Y hoy día se propone, pero bueno, en el primer tema, el de los 8 años, se propone que sean 4. Hay estudios que dicen que no era nada lento. O sea, hay estudios que han medido la velocidad en que aprobaban los senadores, perdón, Mónica, cómo pasaban de rápido las... No estoy diciendo que el Senado sea más no lento que la... memoria, pero no estoy diciendo que el Senado sea más lento que la Cámara. Lo que estoy diciendo es que es lento para el país que ambos tuvieran que ver todo. Entonces lo que dice esta Constitución es, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que van a pasar por el camino más expedito y las más importantes van a pasar un poco por el más lento. Y en segundo lugar, que se eligieran de la misma forma y con el mismo criterio. Uno decía, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que haya 2 cámaras espejo? Y lo que hace esta Constitución, primero, no es una gran diferencia con respecto a lo que hay actualmente, sino que dice, ¿sabe qué? Van a durar 4 años, para que estemos pendientes, van a haber algunos temas que se van a ver por el camino más rápido y otros por el que más lento, y se van a elegir con distintos criterios para que representen distintas cosas. Entonces, el mismo sistema, pero arreglado. No, es que lo que pasa es que, bueno, primero aclarar un par de cosas, porque precisamente lo que señalaba el senador antes es la razón por la cual el Senado se eliminó. Porque al final del día los argumentos que estaban sobre la mesa era decir el Senado es un embudo. ¿Por qué? Porque significa que todos los proyectos que llegan de la Cámara como que quedan estancados en el Senado. Falso, se demostró que era al revés. Después se dijo, no, es que el Senado es mucho más lento en su tramitación que la Cámara de Diputados. Falso, se demostró que era al revés, que es más rápido por el Senado que por la Cámara de Diputados. Por una cuestión también lógica, ¿cierto? Los senadores también son menos, es más fácil poder conversar ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, cuando se eliminó el Senado, se dijo, bueno, se eliminó sin ningún argumento técnico, ¿cierto? No se le hizo caso a los técnicos, porque normalmente los presidencialismos tienen 2 cámaras que funcionan como contrapeso precisamente, ¿cierto?, para la calidad de la legislación. Bueno, entonces el argumento final es que es elitista, ¿cierto? Entonces ya inmediatamente, ¿verdad?, una lógica más bien que no tiene nada que ver con el argumento técnico, sino que más bien tiene que ver con una, comillas, percepción de lo que es una determinada institución. Entonces se quitó, no, que sea elitista, claro, no está ahí, pero esa fue la razón, pero esa fue la razón por la cual se eliminó el Senado. Y después, obviamente, como quedó una sola Cámara, y desde mi punto de vista queda una sola Cámara, esto del bicameralismo asimétrico es completamente falso. Tanto así que le cambian el nombre. Imagínate que el Congreso, que hoy día es Congreso Nacional, que tiene Cámara y Senado, ahora es el Congreso de Diputadas y Diputados. Y la Cámara de la Región hacia el presidencialismo atenuado. Si la gente lee el 268 en la casa, sé que no lo puedo leer ahora, es donde se establecen todas las leyes que necesariamente tienen que pasar por la Cámara de las Regiones, se va a dar cuenta que son muchísimas y que son las más importantes. Pero una de las cosas que incluso decir que no hay una segunda Cámara... participó intensamente en las negociaciones para las reformas de la apruebo, y ahí estuvo en la mesa darle más atribución al Senado. Y no se le dieron más atribución al Senado, no pasó. Pero quiero avanzar con el existe otra Cámara es un poquito... No existe. Con el rol del presidente. No existe ese Congreso. ¿Usted está de acuerdo, senador, de que había un hiperpresidencialismo en Chile y que había que atenuarlo o no? Mira, yo creo que si uno ve lo que pasó en el último gobierno de Sebastián Piñera, el hiperpresidencialismo quedó bastante debilitado por la vía de los hechos. Entonces, yo lo que creo es que una cosa son los diseños, que tienen intenciones determinadas, otra cosa son las realidades y las prácticas. Por lo tanto, si usted me dice, mire, que nosotros definamos que el sistema político chileno es presidencialista, va a implicar que en todos los gobiernos se va a ejercer, yo te diría que en el gobierno de Sebastián Piñera último estuvimos mucho más cerca de un gobierno semiparlamentario por la realidad, por la crisis que está viviendo ese gobierno. Ahora, la pregunta de fondo es cómo queremos, por así decirlo, estructurar. Por eso pregunto, ¿para qué era necesario atenuarlo? O sea, yo creo que el gran punto que hay es que se requiere mayores niveles de participación y en eso
Claro, evidentemente el nuevo Congreso tiene mecanismos mucho más ciudadanos de participación y yo lo veo como un avance. Ahora, yo quería en ese aspecto centrarme en dos cosas que se dijo acá respecto al Senado, que no puedo dejar de decirlo. Mire, primero dicen cuáles son los motivos. Primero, el Senado, estás 8 años en el cargo, yo tengo la opinión, y en esto podemos discrepar, póngale el Senado o no, que 4 años es mucho mejor, 8 es mucho. Esa es mi opinión y quiero decirlo. Y le hacía daño. Pueden discrepar o no. Y lo segundo, que en mi opinión es más elitista, porque son menos integrantes. Andrés decía, con razón, ser menos te da otra perspectiva. Tiene razón él, te da otra perspectiva. Pues yo creo que esa perspectiva de ser menos no es buena. Yo prefiero más cercanos a la gente. Me quedan 3 minutos para irme a la primera tanda y quiero insistir en mi pregunta de la atenuación del presidencialismo. Porque tampoco yo, en mi lógica, puedo entender si había la idea era atenuar el presidencialismo, el hiperpresidencialismo, ¿por qué está la reelección inmediata? Que yo entiendo, le da un poder al presidente, ¿o no? Yo puedo volver al tema de si había o no había, porque para decidir si el problema hay que corregirlo o no, pongámonos de acuerdo si había un problema. Yo manifesté mi desacuerdo con algunas cosas que dijo el senador antes, ahora voy a manifestar mi acuerdo. El problema que ha existido en Chile es un problema de gobiernos débiles, que son potentes en el papel, pero que no pueden gobernar. ¿Por qué no pueden gobernar? Porque para gobernar, la persona que es elegida tiene una cosa que se llama el programa tiene que ser ley, y si tú no tienes los votos, no es ley. Y por lo tanto, lo que en el papel parecía una presidencia potente, en el caso de Sebastián Piñera es patético, pero no es el único caso, pasa a ser una presidencia débil, en que al final las leyes no se aprueban y los problemas no se resuelven. Por lo tanto, yo temo que parte del origen de las dificultades de esta Constitución viene del hecho de que se diagnostica un problema que se trata de corregir, y yo estoy de acuerdo con el senador que ese problema no es tal. El problema de fondo es que lo que necesitamos es un sistema que permita agrupar voluntades, llegar a acuerdo, construir mayorías, aprobar leyes y resolver problemas. Muy bien. Y mi convicción, no lo digo en ánimo de polemizar, lo digo con preocupación y dolor, es que este texto no resuelve ese problema. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Regresamos a la conversación, así que no se preocupen. Vamos a separarnos unos instantes, regresamos de inmediato a seguir conversando del sistema político que propone la nueva Constitución. Muy bien, y volvemos al programa Radiografía Constitucional, pero en vez de hablar del texto mismo de la propuesta constitucional, vamos a hablar ahora de las reformas que fueron presentadas hoy día por los partidos oficialistas que están por el apruebo. Este es el documento que tengo acá, son 16 modificaciones, 2 corresponden al sistema político, entre ellas que se van a eliminar, por ejemplo, todas las mociones parlamentarias que irroguen gasto fiscal, que era una de las críticas más importantes que había en ese sentido. Y también se acabaría la reelección inmediata. Digo se acabaría porque una vez presentado este documento hubo palabras de uno de los principales líderes, el presidente del Partido Comunista, que dijo cosas que a mucha gente le entraron las dudas. Escuchemos. Nosotros queremos asegurar tales cosas. Ese es nuestro compromiso. No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque esto tendrá que haber debate popular, como se ha dicho. Ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco desdeñamos el trabajo de los y las convencionales. Han hecho un gran trabajo con este texto. Senador Núñez, ¿no hay garantías entonces de esta reforma? Sí, hay garantías. Nosotros vamos a cumplir a plenitud el documento que se firmó hoy día, al cual nos instó el presidente de la República a buscar un acuerdo. Y yo estaba teniendo el Twitter acá, no lo voy a leer para no ocupar tiempo, del presidente del Partido Comunista de las 8 de la noche, que dice: soy enfático más allá de una cuña imprecisa, o sea, él reconoce que no expresó bien su idea en esa cuña que ustedes dieron. Nuestro partido garantiza que empujará con toda su fuerza el acuerdo logrado y su implementación. Entonces, y las palabras que dijo otro alto representante de su partido, el alcalde por Recoleta, Daniel Jadwe. El alcalde por Recoleta, Daniel Jadwe, yo estuve con él hoy día a las 6 de la tarde. Ya, de este acuerdo no dijo ninguna palabra en contra. Así que, por favor, él le preguntaron, o sea, ¿el alcalde Jadwe estaría a favor de la reforma? No, al alcalde Jadwe, él tiene que responder por su opinión. Yo no puedo hablar por él. Lo que yo le puedo decir a usted es que el Partido Comunista va a cumplir su compromiso de los cambios que están ahí propuestos, que además son cambios que muchos están vinculados a la implementación de leyes. No son solo reformas como abstractas, y hay muchas cosas que se aclaran y que son importantes. Todos los temas que se ha generado cierta confusión del sistema de justicia, digamos, paralelo, se aclara y se vuelve al término poder judicial. Entonces, es un muy buen acuerdo, nosotros lo vamos a cumplir y respetar. Tú has dicho públicamente que vas a votar por el rechazo. Así es. ¿Cambia en algo tu perspectiva con este acuerdo alcanzado? Mucho ruido, pocas nueces.
Ya. Primero, veamos lo peculiar que es esto. La coalición de gobierno dice, mire, esta constitución es tan mala que hay que cambiarle, yo hice la cuenta, 17 cosas, ya sea por la vía de la reforma directa constitucional o por leyes de implementación e interpretación, es realmente carente en muchos sentidos, pero vote por ella. Y después la arreglamos. Eso ya es bien peculiar. Es pedirle a la gente que vote por algo que la misma coalición que impulsa la Constitución dice, mira, esta cuestión está bastante mal hecha. Eso es lo primero. Segundo, creo que el titular es engañoso, porque se dice estos son cambios constitucionales. Yo lo conté, hay 3. Sí. Hay 15 más que no son cambios de la Constitución. Por lo tanto, también eso abre muchas dudas. Dice, oiga, la Constitución es tan flexible, la redacción es tan ambigua, que la ley podría decir A o podría decir B. Yo me comprometo que diga B. Bueno, pero una ley es una ley, después eso se puede cambiar. Entonces, ¿qué garantía es eso? En resumen, ¿le puede dar esto a la gente que nos está escuchando una tranquilidad de que esta Constitución va a ser bien la pega? ¿Cambia algo respecto a lo que sabíamos ayer? Nada. Diputado, yo sé que usted trabajó intensamente en este acuerdo. ¿Quedó satisfecho? ¿Dónde salió eso? No. Yo quedé satisfecho y quiero decir que Andrés Velasco dice algo que es cierto. Solo 3 de los puntos que están en ese acuerdo son realmente cambios al texto constitucional. Entonces, ¿estos son cosméticos, como se ha dicho? No. Esto es mucho más complicado que eso. Que son que los parlamentarios no puedan presentar proyectos de ley que roguen gasto público, ¿sí? Que haya mayoría de jueces en el Consejo de la Justicia y que son el que no haya reelección inmediata del presidente de la República, que son 3 cosas que nosotros hemos evaluado, que inclusive entre quienes votan a prueba no gustaban. 3 cosas que se cambian del texto. El resto de las cosas son explicitaciones con respecto a leyes de implementación que la Constitución nos manda hacer y que la Constitución pone un marco, por ejemplo, en la autonomía territorial indígena, y en donde, o el tema de la vivienda, que antes no existía el derecho a la vivienda, ahora existe el derecho a la vivienda, y la derecha ha rellenado con situaciones catastróficas que ningún parlamentario ni ningún partido político propone. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esos 15 puntos es, ¿sabe qué? En este asunto, cuando como parlamentarios tengamos que hacer la ley, va a tener estos límites, va a tener estos marcos, porque la misma Constitución nos mandata a hacer esa ley. ¿Y por qué hizo todo eso en el proceso de...? Es fundamental, porque una de las cosas que dice la derecha, para ser bien concreto, es con el nuevo derecho a la vivienda, que antes no existía, se acaba el sueño de la casa propia, lo cual no tiene ningún sentido constitucional. ¿Pero por qué no quedó claro en el texto convencional? En ninguna constitución del mundo se establece eso, porque es otro tema. Entonces, lo que nosotros le decimos es, mire, todos los aquí presentes entendemos que la política habitacional de Chile, que busca la casa propia a través del DC49... Hasta el cansancio, la frase que dijera casa propia, una del mundo. Digna y... Mónica, una constitución del mundo que diga eso. Una. ¿Ah? Una constitución del mundo que diga casa propia en el artículo de la vivienda. No sé, pero en esta se discutió la discusión que tuvieron ahí en la convención. O le pongo otro ejemplo, el tema de la justicia indígena, que dice, mire, a mí me puede atropellar una persona aymara y esa persona, un juez aymara, lo va a liberar. Entonces nos dijimos, ¿sabe qué? En la Constitución no dice eso. Dice que una ley va a determinar los marcos. Y cuando nosotros hagamos esos marcos, vamos a proponer estos límites en los cuales estamos todos de acuerdo. Vamos a la exconvencional. Constanza. Sí, bueno, primero yo creo que este acuerdo muestra, ¿cierto?, una desesperación en cuanto a la estrategia electoral, pero que reconoce algo. Yo eso sí lo tomo como un punto positivo. Reconoce, ¿cierto?, que el texto es malo y que requiere cambios, tantos así que están tratando de plantear estos cambios previos, ¿cierto?, a la votación. El gran punto es que esto no desvía el foco de la discusión, porque la pregunta para los chilenos el 4 de septiembre sigue siendo la misma. ¿Les gustó o no el producto de la Convención Constitucional? ¿Le gustó este trabajo o no le gustó este trabajo? Y el tema de las potenciales reformas que se le pueden hacer hoy día como una estrategia electoral, desde mi punto de vista me parece muy irresponsable, porque no se puede asegurar además que esas se van a hacer, porque para eso necesitan los quórums. Y no solamente un quórum de 4/7, sino que para todos los temas importantes, régimen político, periodo presidencial, diseño del Congreso, forma de Estado regional, principio de derechos fundamentales, se requiere o plebiscito o 2/3. Y el Congreso actual no cuenta con 2/3 para poder hacer estos cambios. Por lo tanto, la realidad, ¿cierto?, es que esto simplemente es completamente inviable. Andrés Velasco, Constanza V, Gonzalo Vinter, Daniel Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en Radiografía Constitucional. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato. Bueno, estamos cerrando este capítulo de Radiografía Constitucional y lo queremos invitar al próximo episodio. Vamos a hablar de un debate bastante interesante que surgió y novedoso, ¿no es cierto? Porque, y polémico también podríamos decir, ¿cómo deberían conversar hoy la defensa del medio ambiente, un contenido importante que trae la propuesta de nueva Constitución, con el desarrollo económico, un desarrollo económico que permita financiar precisamente muchas cosas de las que conversamos acá, por ejemplo, el gasto en derechos sociales? Todo esto en medio de un contexto internacional difícil y económico difícil.
difícil. Estamos con un problema de estancamiento económico y también hay una crisis mundial climática. Bueno, de todo eso hablaremos en el próximo capítulo de Radiografía Constitucional. Los esperamos aquí el próximo jueves a las 10 de la noche. Que esté bien. Buenas noches.